Entonces, ya. Aquí ya nos va a quedar la grabación. Recuerde que yo casi siempre trato de cargarles con el link de YouTube, o cuando ustedes ingresan al Teams, ahí en el Teams le dan en la clase que tenemos, este es el mismo link que hemos tenido desde el primer CIPA. Entonces, en ese mismo link ingresan y ahí pueden ver las grabaciones. ¿Listo? Entonces, por cualquiera de los dos lados está el acceso a ello. Entonces, ya empezamos la unidad 2, que es la teoría de conjuntos. Vemos que es un tema un poco más largo, pero es un tema más práctico que el anterior que terminó. Ya vieron las notas en la plataforma. Si tienen alguna duda, por favor me escriben por el correo de la plataforma, el correo interno o el correo normal de la UNAD, si tienen alguna pregunta o algo respecto a la tarea 1. Ya se calificaron todas las tareas, ¿listo? Esta tarea 2 va desde el 25 de marzo y vamos hasta el 21 de abril, es decir, que nos quedan 15 días para poder terminar la tarea. Esta es aplicación de la teoría de conjuntos y vamos a desarrollar también 4 ejercicios. En esta tarea también debemos hacer un video, pero el video ya no es en la primera pregunta, como en la tarea anterior. Sí, ya el video va a ser de la 4ª pregunta. ¿Listo? Entonces, como recuento así muy rápido, para determinar el tema de teorías de conjuntos, entonces determinamos consultar el contenido de la unidad, miramos en los materiales bibliográficos a ver qué podemos usar de allí, o también podemos observar las hojas en cuanto a la teoría de conjuntos, aplicaciones y demás. Todo eso como base teórica. Luego, en la tarea, pueden consultar el anexo 1 para que determinen el tipo de ejercicios. Para los que no están ahorita acá en el CIPA y escuchan la grabación, por favor, determinen una letra del ejercicio que no se hayan escogido antes por otros compañeros, porque a muchos les devolví el trabajo porque habían escogido la misma letra que ya otros compañeros habían tenido en cuenta. Recuerden que la letra se escoge en el foro y yo siempre les escribo qué letra escogieron, o sea, les reitero la letra que han escogido para que tengan en cuenta. Entonces, ustedes ingresan al foro, revisan quién ya escogió letra, quién de sus compañeros ya tiene una letra, y de esa manera escogen la siguiente o la letra que ustedes deseen, sin repetir la que ya tienen. ¿Listo? Eso ténganlo muy, muy en cuenta, porque como les vuelvo a decir, ya devolví muchos trabajos por eso. ¿Listo? Entonces determinan la letra. Cada grupo está compuesto por 5 estudiantes, por eso los ejercicios de la guía tienen 5 preguntas, A, B, C, D, E. ¿Listo? Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Luego de que determinan la letra, entonces hacen el primer ejercicio, que es la determinación de las clases de conjuntos. Luego hacen la operación entre conjuntos y por último hacen la aplicación de la teoría de conjuntos. Por último, el tercer objetivo, que es el más largo, entonces te dan unas encuestas, unos datos y ustedes tienen que determinar el diagrama de Venn de acuerdo a las características que se le están generando y después hacer todo un trabajo de la aplicación de conjuntos. Recuerden que tenemos en el entorno de aprendizaje, que es donde tenemos el foro, y el entorno de evaluación, donde debemos cargar la tarea. ¿Listo? Eso es como general. También les reitero y les recuerdo que el trabajo debe ser enviado en el formato de la universidad. No es una hoja cualquiera de Word blanca ni nada, sino que para eso hay un formato y en ese formato tiene unas características y ustedes desarrollan su tarea y hacen todo el procedimiento de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces aquí son las características que le genera la guía. La misma guía le dicen, va a tener una portada, una introducción, unos objetivos, el desarrollo de los ejercicios, las conclusiones y las referencias. Es decir, ese documento tiene unos paso a pasos que si bien ya están en ese formato que se les envía, el que ustedes pueden tener allí en la guía,
Entonces, úsenlo, ¿sí? No lo hagan porque cuando ustedes lo hacen en otro Word, es decir, no lo hacen en el formato, yo les bajo puntos. También a los que le bajé se dieron cuenta que les bajo puntos en la última parte. Los últimos 15 puntos de la evaluación digamos que de la calificación, 10 puntos se les da por participación en el foro y 5 puntos por el desarrollo teórico, el documento de la tarea. Entonces, pues esos son 15 puntos que a ustedes les sirven y si ustedes participan, pues van a tener los 10 puntos completos. Si no participan, pues no van a tener los puntos del foro. Si hacen el trabajo dentro del formato que se les indica en la plataforma, pues van a tener 5 puntos y si no lo hacen, pues no los van a tener. Entonces traten de como que de ceñirse a las condiciones que le están generando en la guía. Y al final lo que hacen es pasarlo en formato PDF y lo guardan como entonces el código del curso y la tarea y el nombre. ¿Listo? Entonces, de esta manera el código del curso, el grupo al que ustedes pertenecen, ustedes tienen un número de grupo, tarea 2 y el nombre completo del estudiante. ¿Listo? Entonces empezamos. Entonces vamos a hablar de la teoría de conjuntos. Cuando hablamos de la aplicación de Profe, la teoría, qué pena. Dime. Profe, es que no veo pantalla, ¿estás compartiendo? Sí, ¿ustedes no las están viendo? Yo No veo los diga eso. participantes. No, señora, no se ve la pantalla. Wow, yo les estaba mostrando todo desde la pantalla. Espérame, chipa 5. Ahí. Listo, sí, señora, Sí, ahora sí, señora, ahora sí sí se veo. ve bien. Gracias. Entonces pasamos rápidamente las diapositivas para que las puedan ver. Entonces aquí van a tener la unidad, las fechas. Tenemos la selección, o sea, aquí vemos la parte teórica que les estaba explicando, cada uno de los ejercicios, el cuarto ejercicio, los ambientes que tenemos en la plataforma, las condiciones para poder presentar el ejercicio guardando el PDF con este nombre y hasta ahí, era lo que les estaba explicando. ¿Listo? Entonces ahora Listo, sí. sí, señora. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de la teoría de conjuntos, hablamos que un conjunto es una colección o agrupación de elementos. ¿Sí? Entonces, agrupamos elementos, esos elementos son infinitos. ¿Sí? Es decir, infinitos en la característica que ustedes deseen o de lo que estén trabajando. Es decir, esos elementos pueden ser objetos, pueden ser símbolos, pueden ser entidades, pueden ser elementos, pueden ser animales, pueden ser números, lo que ustedes deseen o lo que ustedes consideren que deben ser agrupados, ¿sí? A esas agrupaciones le llamamos conjuntos, ¿sí? Y si bien se llaman conjuntos, es porque tienen unas características definidas, unas características por las cuales han sido agrupados allí y por ende tienen unas propiedades, si bien son iguales o muy semejantes. ¿Sí? Entonces, una cosa es que tengamos un conjunto de animales en general y otra cosa es que tengamos un conjunto de características de los gatos y otro conjunto de los perros. ¿Sí? Entonces, dependiendo lo que ustedes deseen caracterizar, dependiendo de lo que ustedes deseen analizar, así mismo se pueden establecer los conjuntos. Podemos tener conjuntos con propiedades generales, donde sea algo semejante, o podemos tener conjuntos con propiedades específicas, con características específicas y particulares. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que los conjuntos se definen, ¿sí? O se identifican más bien con la letra mayúscula. Importante que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de conjuntos, hablamos de letras mayúsculas. Siempre vamos a tener la letra mayúscula. ¿Listo? Esa letra es
Característica y depende de lo que ustedes escojan. Puede ser A hasta la Z. ¿Sí? Y esa caracterización o esa identificación del conjunto me determinan los elementos o miembros que estén allí. Aparte, dentro de esa misma identificación que tenemos, podemos decir que estos conjuntos se encuentran dentro de corchetes o paréntesis. O paréntesis. Es decir, los podemos caracterizar de esta forma en estos corchetes o dentro de paréntesis o cuando hablamos de estos corchetes cerrados. Esto me indica una característica bastante importante que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cuál es? Y es que si nosotros tenemos un conjunto cualquiera, ¿sí? Y esos conjuntos los tenemos de esta forma. Esto es un corchete cerrado, ¿sí? Me indica que es solamente lo que tenemos acá y no sale ningún elemento de allí, es decir, no se comparte ningún elemento de allí. Pero si tenemos de esta forma, podemos tener que es un elemento abierto, es decir, puede que lo contenga. Entonces, visto desde otra forma, esto también lo podemos trabajar dentro de la recta numérica. Entonces, acá tenemos una recta numérica y acá tenemos el 0. Entonces, 1, 2, 3, y hacia acá tenemos menos 1, menos 2, y ahí sucesivamente hasta más infinito y hasta menos infinito. ¿Cierto? Si nosotros decimos que estamos trabajando con todos los números que van desde el menos 1, vamos a hacerlo con rojo, hasta el 1, cerrado, es decir, ¿qué quiere decir? Que este incluye el menos 1, el 0 y el 1. Cuando decimos que es conjunto cerrado, incluye cada uno de los dos elementos, pero, hagámoslo con azul, podemos decir que incluye el menos 1, el 0, pero el 1 queda abierto, es decir, no exactamente está hasta el 1, sino que puede llegar hasta el 0.000009, ¿sí? Antes de llegar al 1. Es decir, que queda abierto. El 1 no va a ser parte directamente del conjunto, ¿sí? Como tal cerrado, como lo tenemos acá, sino que puede ser aquí. ¿Listo? Eso me determina la apertura, o sea, de tener un conjunto cerrado o de tener un conjunto abierto. Que en los conjuntos abiertos, pues hay una posibilidad de que ese último elemento esté compartido con el siguiente conjunto. Es ahí donde tenemos la unión, la intersección, ¿sí? Y todo depende de cómo estemos nosotros caracterizando nuestros conjuntos. Y cuando tenemos en los corchetes, pues los corchetes lo que me está indicando es que podemos trabajar, aquí lo que me indica es determinar el tipo de conjunto, es decir, me explica ahí qué es lo que tengo en el conjunto, qué tantos elementos están en el conjunto. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Perfecto. Entonces, vamos a sacar acá otra diapositiva. Si nosotros tenemos un conjunto A, me perdonarán esos círculos perfectos, y en este conjunto tenemos peces, tenemos ballenas,
tenemos tiburones, tenemos, no sé, delfines, ¿cierto? Yo cómo sé de qué característica general tiene este conjunto. ¿Cuál es la característica del conjunto A? Animales acuáticos. Animales más que acuáticos serían del qué? Porque dentro de los animales pues tenemos muchos. Pero Del mar, este el tiene océano. otra, exacto, este tiene otra característica más puntual y que son animales del mar, ¿sí? Que conviven o conviven en el mar. Es decir, que yo puedo llamar el conjunto animales del mar o lo puedo llamar con la letra A. ¿Por qué? Aquí, ¿qué me está indicando? Lo que acabamos de decir ahora. Me está diciendo que tienen una característica y unas propiedades semejantes y son las que me caracterizan ese conjunto, ¿sí? Es decir, ellas me identifican el conjunto presente, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá, vamos a pasar a esta. Entonces aquí podemos decir que tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Entonces tengo tres conjuntos de los cuales me está diciendo que el conjunto A es un conjunto que tiene, digamos que muebles de madera. El conjunto B entonces, ¿qué tendría? Libros. Libros. ¿Y el conjunto C? Profesores, instructores. Tutores. Tutores, perfecto. ¿Sí? Y cada uno tiene una característica semejante, que son las que se encuentran en el conjunto, y los caracterizamos o los nombramos con la letra mayúscula. ¿Listo? Hacen parte de esa selección. Entonces, pasando de ahí, empezamos ya a ver esos tipos de conjuntos. Primera pregunta de la guía. Ya han visto las preguntas de la guía, ¿no? Representación por extensión y por comprensión. Entonces, cuando hablamos de la extensión es cuando nombramos cada uno de sus elementos, es decir, se vuelve extenso el conjunto, extenso poder caracterizarlo, extenso se vuelve al nombrarlo. Y cuando hablamos de comprensión, ¿sí? Es decir, vamos a hacer una pequeña analogía cuando veíamos en la unidad 1, ¿sí? Que en la unidad 1, ¿qué era lo más parecido entre comprensión y extensión? ¿Sí lo recuerdan? Ahí teníamos, era el lenguaje simbólico y lenguaje natural. Entonces, en el lenguaje simbólico, recuerdan que solamente escribíamos las letras o de lo que estábamos hablando, P, entonces Q, ¿sí? Y en el lenguaje natural lo que hacíamos era extendernos para poder hablar de todo lo que se estaba diciendo en el lenguaje simbólico. Aquí pasa lo mismo. Tenemos un conjunto y cuando hablamos de extensión es nombrar cada una de las cosas que tenemos del conjunto, cada uno de los elementos que tenemos en el conjunto. Y cuando hablamos que vamos a ver un conjunto por comprensión es cuando determinamos puntualmente dentro de una categorización. Entonces, visto esto de otras formas, si hablamos de extensión, entonces el conjunto anterior que veíamos, conjunto A, teníamos, entonces devolvámonos un poquito, traigamos la imagen. ¿Sí la alcanzan a ver ahí? Entonces, Sí, señora. por extensión tenemos ahí como un escritorio, no, eso es una mesa. Tenemos un sofá. Tenemos, eso es como un armario, ¿cierto? El otro,
Como un closet. Una mesa de noche, ¿no? Pues esta es la mesa y esta es como, así es como una, sí, pongámosle mesa de noche, para no enredarnos. Ah, no, un nochero. ¿Nochero es que se llama? Pongámosle un nochero, a ver. Sí, señora. Entonces, aquí ya determinamos por extensión lo que tiene el conjunto. Traigamos la otra imagen. A ver. Y aquí tenemos mi conjunto B. Libros cafés, ¿será? Porque como no tenemos los nombres ahí, entonces podemos decir que son los libros cafés. El libro rojo, el rosado, no sé, verde, morado, fucsia, y dejémoslo en puntos suspensivos, ¿sí? Estoy determinando por extensión qué tantas cosas están o se encuentran en el conjunto. Y si vemos el tercero, pongámoslo acá como encimita de todos. Entonces tenemos el conjunto C, tenemos un tutor en clase, que es este, mire. Tenemos la tutora en clase. ¿Cómo sería? ¿Cómo le pondríamos? La tutora llegando a clase. Eso, sí. Entonces, vamos a darlo acá como etcétera. ¿Qué es lo que quiero que ustedes determinen? Lo que ustedes comprendan en esta parte es que cuando hablamos de la extensión, hablamos de la explicación de lo que tenemos allá adentro. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de comprensión, entonces vamos al conjunto A. Decimos que son todos los elementos de X, o todos los X elementos que pertenecen ¿a quién? Entonces vamos con el primero. Que habíamos dicho inicialmente acá. A los muebles de madera, ¿cierto? Es decir, ya aquí no me voy a referir a todo lo que estoy explicando de los muebles de madera, sino que realmente me voy o hago directamente la explicación hacia lo que estamos determinando allí, ¿sí? Entonces, esos son los X que pertenecen a los muebles de madera. Para el B, entonces, ¿cómo sería? Entonces, son los elementos de X que pertenecen a quién, a los libros. Libros lo dejamos como libros generales, ¿no? Porque como no sabemos todavía qué tipo de libros teníamos ahí, entonces lo dejamos como libros generales. Y el C entonces sería todos los X elementos que pertenecen a los tutores del curso de pensamiento lógico matemático. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes observan, determinarlo por comprensiones, saber realmente qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que queremos explicar dentro del conjunto, y por extensiones cuando explicamos todo lo que hay al interior del conjunto. ¿Sí? Es decir, dentro de esa extensión nombramos sus elementos, dentro de esa comprensión nombramos la propiedad o la característica. ¿Listo? Entonces seguimos. De esa forma ustedes en el primer ejercicio que tienen que hacer, les dan un conjunto y ¿qué es lo que deben hacer? Deben nombrarlo por comprensión y por extensión. ¿Claros?
Sí, señora. Entonces, el ejemplo, miren, acá lo tenemos. Un conjunto se puede describir que son todos los los elementos de X que son iguales a los días de la semana. Y se lee C, que es nuestro conjunto, está formado por los elementos de X, tal que X son los días de la semana. Entonces, por extensión, ¿cómo sería? Mira, acá tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, por extensión, abrimos nuestro corchete. Bueno, primero es C. Vamos a poner acá, vamos a hacerlo con rojo. C, que es igual. Bueno, acá no es C, es P. P es igual a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí está nuestro conjunto por extensión. Y por compresión, entonces, ¿qué tenemos? Que P es igual a todos los elementos de X, tal que X son ¿quiénes? Los días de la semana. Y listo. ¿Sí? ¿Claros? Eso es lo que se debe realizar en el primer ejercicio. Y entonces, ¿quién es P? Los días ¿De la semana? de la semana. Es decir, P es todo lo que tenemos allí. Entonces, ¿qué son los días de la semana? Por comprensión, A, X, tal que X son los días de la semana y por extensión, pues son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Esto es lo que deben hacer. En el ejercicio 1 ustedes tienen que hacerlo de dos formas. Entonces lean el conjunto y en una tienen que hacerlo por extensión y en la siguiente, si se lo dan por extensión, tienen que pasarlo a comprensión. ¿Cierto? Entonces, primer ejercicio, full. De ahí con eso lo hacen en menos de nada. Esta representación de Beneuler, o la representación de los conjuntos más bien, entonces cuando hacemos operaciones entre conjuntos, hacemos operaciones entre dos o más conjuntos. Es decir, necesitamos tener más de un conjunto para poder operarlos. ¿Sí? Y poder generar. Entonces, cuando hacemos operaciones en dos conjuntos, entonces podemos tener unión, intersección, diferencia, complemento. ¿Sí? Pero cuando hacemos operaciones más complejas, pues normalmente tenemos tres conjuntos y a esos tres conjuntos se les llaman diagramas de Beneuler, que es cuando tenemos esto y tenemos esto. Entonces, aquí no hay unión, no hay ni unión ni intersección. La única forma de unirlos es cuando tenemos un conjunto universal, como en este caso. Acá hay una intersección, hay una unión y una intersección. Acá tenemos un complemento, ahorita los vemos más detalladamente. Y aquí tenemos los diagramas de Beneuler. ¿Qué me dice el diagrama de Beneuler? Que va a haber una unión entre los tres conjuntos. Esa unión entre los tres conjuntos es este conjunto que debe existir para que el diagrama de Beneuler se pueda trabajar. Si esta unión existente no se encuentra, pues no podemos trabajar, ¿sí? Porque esta intersección triple, ¿qué me indica? Que yo estoy cogiendo los tres conjuntos y los estoy uniendo en un puntico, en una parte de ellos, para poder generar esa actividad. ¿Listo? Entonces, eso ténganlo en cuenta porque si no los tienen unidos, o sea, si hay un elemento que no pertenece, es decir, si no hay un elemento que esté dentro de esa unión de los tres conjuntos, entonces no tenemos diagrama de Beneuler y no se va a poder trabajar como realmente se quisiera trabajar, sino que se va a trabajar con otra connotación. Entonces, ténganlo muy en cuenta para eso. Teniendo en cuenta eso, entonces empezamos acá. Clases de conjuntos. Tenemos conjuntos finitos e infinitos. Si hablamos de finitos, hablamos de un conjunto así. ¿Qué era lo que vimos al comienzo?
un conjunto cerrado. Y si hablamos de infinitos, entonces hablamos de un conjunto abierto, es decir, que puede tener todos los elementos y que no llegamos a tener un elemento puntual. En los finitos ya sabemos de dónde a dónde van. ¿Sí? Es decir, tiene un número limitado de elementos, limitado que conocemos. En los infinitos es un número ilimitado que podemos no conocerlos, podemos no identificarlos, pero que hacen parte de un conjunto. Es decir, los números de la recta numérica es un número infinito, porque llega a un infinitesimal que no conocemos o que no podemos dimensionar lo grande que puede ser. ¿Listo? Entonces, dentro de los finitos, ¿qué podemos decir? Que si tenemos un conjunto A, que ese conjunto, entonces vamos a hacerlo por comprensión. Todos los elementos tal que X es un día de la semana. Cascorchete, ¿listo? Para que no se les olvide comando. Y si, o tenemos también B, A, E, I, O y U. ¿Sí? Es decir, tengo un límite del conjunto. ¿Sí? Hasta un punto llega, ya de ahí para allá no va. Y si hablamos de un conjunto infinito, entonces tenemos el conjunto A, que es igual a todos los elementos de X, tal que X, digamos, son las estrellas del universo. ¿Sabemos cuántas estrellas tiene el universo? No. Sabemos que hay muchas, muchísimas, pero no tenemos un número exacto de tantas cuantas podemos tener, ¿sí? Entonces, eso es un conjunto infinito porque no lo conocemos. O un conjunto que viene desde 0, 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos hasta infinito positivo. Es decir, ¿cuántos números hay infinito positivo? No sabemos, son muchos, ¿sí? No tenemos una conciencia de cuán grandes puede ser. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando nos referimos a un conjunto finito o un conjunto infinito. Conjunto vacío. Entonces, cuando hablamos de un conjunto vacío, hablamos de un conjunto que no tiene elementos. ¿Sí? Aquí no hablamos como que carece de elementos. ¿Sí? Y este se simboliza, entonces el conjunto A es un conjunto vacío donde no hay elementos. ¿Sí? O lo podemos llamar que ese conjunto A es un conjunto vacío. No, pero no y no pueden hacer que el conjunto A es igual a 0. Esto no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque este 0 también es un elemento. Porque el 0 hace parte de los números, es decir, que es un elemento. ¿Claro? Entonces no me pueden poner, o no pueden poner más bien un conjunto con el 0 refiriéndose a un elemento vacío. Porque el 0 sí es un elemento y sí hace parte de algún conjunto. ¿Listo? Lo pueden poner de esta forma, es decir, que quede vacío, o en su defecto lo pueden poner así. ¿Listo? O si lo quieren nombrar por extensión, entonces decimos que algo que sea vacío. Entonces A es igual a todos los X que pertenecen al mes, a un mes. Algo que no haya, al mes. El mes que tenga 32 días. Eso puede ser que tenga 32 días al mes. Con 32 días. ¿Sí? Entonces, ese conjunto me va a quedar como un conjunto A es igual a vacío, porque no hay. ¿Sí? Pero entonces, esto ténganlo muy en cuenta.
Cuando hablamos del conjunto universal, nos vamos a devolver un momentico para acá. El conjunto universal es el que me lleva o el que está formado por todos o varios conjuntos, es decir, por todos los elementos que estemos caracterizando. Dentro de ese conjunto universal podemos tener un conjunto interno, podemos tener dos conjuntos internos, podemos tener tres conjuntos internos, podemos generar todo un diagrama de Venn dentro de un conjunto universal. ¿Listo? Entonces, ese conjunto universal es el que me rodea, el que me llena, ¿sí? El que me cierra todos los elementos que yo tengo en esos varios conjuntos. Entonces, como ven acá, formado por todos los elementos, entonces podemos que el conjunto universal es igual a las letras del abecedario. Entonces, A, B, C, D, chun, 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 hasta la Z. Y el conjunto A, que está dentro del universal, son las vocales. Entonces, si lo vemos gráficamente, tenemos un conjunto universal y dentro del conjunto universal tenemos el conjunto A. ¿Sí? Entonces, siempre para los ejercicios que ustedes van a hacer segundo, tercero y cuarto, van a tener un conjunto universal y dentro del conjunto universal van a tener tres conjuntos formando el diagrama de Venn y donde van a tener que hacer la resolución de estos problemas de conjuntos o estas operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Cuando hablamos de relación de inclusión, ¿sí? Hablamos de que un conjunto está contenido en el otro conjunto. ¿Sí? Es decir, está incluido. Es decir, que el conjunto A o el conjunto B, dependiendo cómo lo estemos mirando, se contiene en un conjunto A o B, dependiendo cómo lo estemos haciendo. Es decir, que todo elemento del conjunto A pertenece también al conjunto B y lo simbolizamos de esta manera. Lo que acabamos de hacer. Vamos a explicarlo aquí mejor. Entonces, si nuestro conjunto A son las vocales A, E, I, O y U, ¿cierto? Y nuestro conjunto B son el abecedario A, B, C, D, puntos suspensivos y llegamos a la Z. ¿Qué estamos diciendo? Que el conjunto A está contenido en el conjunto B. Por lo tanto, ¿quién es el conjunto universal? El B es nuestro conjunto universal porque la se encuentra dentro de ese conjunto. ¿Listo? Ahora bien, si por lo menos hay un elemento de ese conjunto A que no está perteneciendo a B, es decir, que no está dentro del conjunto B, entonces podemos determinar un subconjunto de B y se simboliza de esta forma. Es decir, cuando no hay algún elemento que no está contenido, vamos a decir que A no pertenece completamente a B. Y eso pasa solo cuando haya al menos un elemento que no esté. Es decir, si de pronto tenemos nuestro conjunto B, que es el abecedario, pero nuestro conjunto A, digamos que viene A, E, I, O, U y 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el 1 no hace parte del conjunto B. Por lo tanto, no es, el A no pertenece completamente a B, porque vamos a tener un subconjunto más, que es el 1. ¿Sí ven? Entonces, esta forma de pertenecer o no pertenecer debe ser completamente. ¿Listo?
Vamos acá. Cuando tenemos conjuntos disyuntos, es decir, que no tienen ningún elemento en común. Por lo tanto, no hay, perdón, no hay una similitud entre ellos. Y es cuando tenemos conjuntos separados. Entonces, entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y acá tenemos A, E, I, O y U. Perdón. ¿Qué quiere decir? Que este conjunto es un conjunto disyunto. No hay ningún elemento en común entre ellos. ¿Sí? No se encuentra ninguno, entonces no podemos hacer operaciones entre conjuntos de esta forma. Porque no hay una unión, no hay una intersección, ¿sí? Entonces, estos conjuntos disyuntos no tienen elementos en común. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo clarísimo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es sobre el principio, ahí cuando usted dice que determinamos los conjuntos por comprensión, ahí usted abre paréntesis, pone X tal que X. Siempre se coloca X tal que X y se coloca lo del conjunto, digamos los días de la semana, Sí. los meses, las Mira, así. sí se debe escribir así porque ahí cuando hablamos es que son todos los elementos de X tal que X son esos días. Son todos estos elementos X. ¿Para qué? Para no ponernos a escribir cada uno de esos elementos. Entonces, X se refiere a lo que hay allá adentro. Entonces, los elementos X, tal que esos X son tal cosa. Ok, O que listo. pertenecen a tal parte, ¿sí? Sí, señora, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos para acá. Cuando hablamos del subconjunto propio, ¿sí? Hablamos de que tenemos un conjunto A y el subconjunto de B, ¿sí? Si A pertenece o está dentro de B, o B está dentro de A, ¿sí? Y se lee que A es el subconjunto propio de B o B es el subconjunto propio de A. Es decir, que esta es una forma de decir lo que estábamos hablando ahorita. A no pertenece ni al conjunto universal y B, perdón, A no pertenece a B, con rojo, A no pertenece a B, no podemos, ni B pertenece a A, ¿sí? Pero en este caso es lo que estábamos hablando ahora acá. Si hablamos del abecedario, entonces A sí pertenece a B, más no, B no pertenece a A. Así que aquí no puede ser, ¿cómo se dice? Recíproco. Decimos que A pertenece completamente a B. Pero si lo vamos a ver al contrario, ¿podríamos decir lo mismo? ¿Sí podemos? No, señora. No se puede decir lo mismo porque B son todas las letras del abecedario y las letras del abecedario no están en las vocales. Entonces no podemos decir eso. ¿Listo? Entonces en este caso nos tocaría tomarlo de tal forma que sea por separado. Ahora, cuando hablamos del cardinal, si se recuerdan ahí en los ejercicios, si ya los vieron, los que escogieron, que deben determinar el cardinal, ¿sí?, del conjunto que se les está presentando en el ejercicio. Es decir, que ese conjunto A, el cardinal es el número de elementos o la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Y se expresa, bien sea car, el cardinal del conjunto A, B, C, o X, o Y, o Z, o N, que también es el número, es el cardinal del conjunto que estén estableciendo allí. Entonces tenemos el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. Conjunto A, colores. Conjunto B, números. Conjunto C, frutas.
¿Sí? Entonces mi cardinal n del conjunto A o el cardinal del conjunto A, esto es lo mismo que decir cardinal del conjunto A es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esto y esto es igual. El cardinal para el conjunto B, entonces tenemos 8. Podemos escribirlo también de esta manera. ¿Qué me va a variar ahí? El número del conjunto, que es el que se encuentra en paréntesis. Y el cardinal del conjunto C también es 8, es decir, que tenemos 8 elementos. En este caso, cuando hablamos del cardinal, no necesariamente debemos determinar de cuál es el elemento que está dentro del conjunto, sino cuántos hay dentro del conjunto. A mí no me interesa en el cardinal decir que es amarillo, azul, rojo, verde, o es 1, 2, 3, 4, o es una manzana, un banano, una fresa. A nosotros lo que nos interesa cuando hablamos del cardinal es que identifiquen cuántos elementos hay, no qué elementos hay. ¿Listo? Entonces también dentro de ese cardinal podemos decir que si es un cardinal que tiene muchísimos elementos, es decir, todos los números de la recta numérica, entonces decimos que n del conjunto X, porque es mi conjunto, es igual a un valor infinito. Es decir, no conozco ese valor. O si de pronto nuestro conjunto son las estrellas del universo, pues mi cardinal para ese conjunto, como no sé el número completo, lo que hago es que es un cardinal infinito, porque no lo conocemos. ¿Claros? Entonces, Sí, señor. si tenemos acá un conjunto A, y el conjunto A tiene 7 y 5. Voy a hacer un ejercicio pequeño. B. Tiene 5 y tiene 7 y 8. ¿Sí? Es decir, que la característica de ellos es que son conjuntos que tienen cantidades finitas. Conocemos lo que hay, ¿sí? Conocemos qué tenemos allí en este conjunto. Y si lo conocemos, podemos determinar un diagrama de Venn de dos conjuntos, ¿cierto? Donde hay un número compartido. ¿Listo? Entonces podemos determinar, no nos vamos a adelantar, ay, se me bloqueó, no nos vamos a adelantar tan allá a mirar los conjuntos, pero vamos a determinar que el conjunto A, su cardinal, entonces es cardinal de A es igual a ¿qué? A 2 elementos. Y el cardinal de B es igual a 3 elementos. ¿Listo? Lo vamos a hacer por comprensión. ¿Cómo sería? Para los X, los elementos de X, tal que X son los números impares. Que van de 5. Vamos acá. Son números impares, entonces queremos decir que está entre 7 y 5. Conjunto cerrado. Entonces, los X, escriba por favor. Los X que están, ¿qué? Mayores o menores a 5 y menores o mayores a 7. ¿Cómo lo pondríamos? Chicos. Menores a 7 y mayor o igual a 5. ¿Sí o no? Cuando hablamos de mayor o igual, es decir que
el conjunto es cerrado. Entonces son los x mayores o iguales a 5, pero son impares, es decir, que el 5 está, y son todos los x menores o iguales a 7, es decir, que el 7 está, pero como entre 7 y 5 no tengo otro número impar, solamente son esos dos. ¿Claros? ¿O lo volvemos a hacer? Hasta ahí vamos bien. Pues yo voy bien, no sé mis compañeros. ¿Todos vamos bien? ¿En sintonía? Y si lo hablamos por extensión, ¿cómo nos quedaría? A es igual al conjunto que tiene 7 y 5. Lo pueden escribir, lo pueden poner así. ¿Listo? O lo podemos dejar como A es igual a los números impares entre 7 y 5. Ya. Sí, es decir, describo cuál es el conjunto por extensión y por comprensión. Y tengo mi cardinal. Entonces ya ahí tenemos, digamos que el primer ejercicio. ¿Vamos bien? Entonces vamos a empezar con la unión entre conjuntos. Pongamos otra hoja por acá para poderlo hacer mejor. Unión de conjuntos. Entonces, cuando hablamos de esa unión de conjuntos, hablamos de que se describe la unión que hay entre dos o más conjuntos. Es decir, para que haya una unión necesito más de un conjunto. Si yo tengo un solo conjunto, no puedo hablar de unión. ¿Listo? Y se define de tal forma de que esos elementos son comunes. Si hablo de unión, hablo de un común entre los elementos. Por lo tanto, digamos que tenemos, les doy el conjunto por comprensión. Entonces, A unión B, que es igual a los elementos de X, tal que X pertenece a, ¿sí? Unido a los X que pertenecen a B. Perdón. Entonces, tenemos mi conjunto A. Mi conjunto A tiene 1, 2 y 5. Mi conjunto B tiene 2, 4, 6 y 8. Y tengo un conjunto universal que tiene 3, 7, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, todo esto son mis tres conjuntos. ¿Cómo determino gráficamente mis tres conjuntos? Entonces, vamos a llevar la gráfica para allá. Para que me quede más bonito. Entonces tenemos que A unión B, vamos a unir todos los conjuntos. Si ustedes observan acá, yo lo que tomo es los dos conjuntos, los uno, donde voy a tener los números o los elementos que se encuentran en común entre los dos, y es el que dejo
entre la franja común y los dos se encuentran en el conjunto universal. Entonces recuerden, este es el conjunto universal, este es el conjunto A, este es el conjunto B y esta es la parte común entre los dos conjuntos. Por lo tanto, determinamos conjunto A, 1, 2 y 5. Y el conjunto B que tiene el 2, porque es el común entre los dos, 4, 6 y 8. Y dentro del conjunto universal, donde se encuentran estos dos conjuntos, están el 3, el 9, el 7 y el 10. Por lo tanto, mi A unión B, es decir, mi unión entre conjuntos, ¿quiénes serían? 1, 2, el 3 está dentro de la unión de A y B. ¿El 3 pertenece a esa unión? No, señora. No, señora, perfecto. El 4, sí, mírenlo, está acá. El 5 también. El 6. ¿El 7 pertenece? No, porque No, mire, no está pertenece. fuera. Exacto. Y el 8. Y estos son los elementos de la A unión B. Los elementos que se encuentran afuera, como el 9, como el 3, como el 10 y como el 7, hacen parte del conjunto universal, pero no hace parte de la operación. El A unión B es la operación entre el conjunto. ¿Claros? Sí, señora. Ese es lo que opera. Ay, ¿qué pasó? Allá. Entonces, si tenemos este, es decir, esta es una otra forma de A unión B. ¿Qué nos dicen? Hagan la unión entre los conjuntos. Pero resulta que este conjunto no tiene elementos que se parezcan entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos A unión B no nos interesa si hay o no elementos repetidos entre ellos. Lo que nos está indicando la operación es que unan el conjunto A y unan el conjunto B. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Que el conjunto universal, que es todos los elementos que están dentro del conjunto, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese es nuestro conjunto universal. Nuestro conjunto A es igual ¿a quién? A 1, a 2 y a 3. Y nuestro conjunto B es igual a, mírenlo, 4, 5 y 6. ¿Qué nos dicen? Hacer la operación de A unión B. Ah, tengo que unir todo esto con todo esto. Entonces tenemos 1, 2, 3. Y pasamos al siguiente conjunto. 4, 5 y 6. Por lo tanto, en la operación de A unión B, el 7, el 8 y el 9 no hace parte de la operación entre conjuntos. Pero para esta operación de la unión sí lo puedo trabajar en conjuntos separados, porque lo que me está indicando la operación es hacer la unión de los conjuntos que tengamos. ¿Sí? Yo puedo hacer operaciones en tres conjuntos. Entonces yo digo que hago la unión, entonces A unión B unión C. ¿Sí? Si tuviera otro conjunto. Entonces, unir todos los elementos de A es unir todos los elementos de B, es unir todos los elementos de C en un solo conjunto. ¿Claros? Ahorita pasamos a la intersección entre conjuntos. Intersección entre conjuntos.
Entonces, cuando hablamos de la intersección entre conjuntos, es donde se intersectan. Entonces, aquí es donde se intersectan los elementos. ¿Sí? Entonces tenemos acá conjunto A, que es igual a 1, 5 y 2. El conjunto B, 2, 4, 6 y 8. Y el conjunto universal, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La intersección se define por una N o una U hacia abajo. Entonces, A, intersección B. ¿Cuáles son esos elementos que se intersectan entre sí, entre los dos conjuntos, entre A y B? Pues solamente es el 2. ¿Sí? ¿Que tenemos más números acá? Sí, claro, tenemos mucho más números en los conjuntos y en el conjunto universal, pero en este caso no hace parte del ejercicio. Es decir, no vamos a tenerlos en cuenta porque sencillamente no están. ¿Sí? Pero si tenemos esto, es decir, No, sí. cuando no hay elementos en común, no hay intersección. ¿Listo? Si no hay elementos en común, no hay intersección. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Que A intersección B va a ser igual a un conjunto vacío. O A intersección B es igual a esto. No me vayan a poner 0. Porque no. Es un conjunto vacío o lo ponemos así. Porque no podemos hacer intersección. Miren, no hay ningún elemento que tengan en común o que estén en común entre los dos conjuntos. ¿Listo? Entonces empezamos. Diferencia de conjuntos. Entonces, cuando hablamos de la diferencia, como en las operaciones matemáticas, en las operaciones aritméticas, la diferencia es un menos. Sumamos un más, diferencia es un menos. ¿Listo? Entonces, este es el símbolo de la diferencia. Entonces, nosotros decimos que A diferencia de B, ¿sí? Es igual. Entonces la definimos como ese conjunto que está formado por los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Qué quiere decir esto en términos de compresión? Que son todos los elementos de X, tal que X pertenecen a A, ¿sí? Pero que esos X no pertenecen a B. ¿Sí? Solamente están en A, pero no están en B. Entonces, vamos a llevar esta imagen. Cuando tenemos el conjunto universal, pues vamos con los mismos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Conjunto A, 1,
2 y 5. Y el conjunto B, 2, 4, 6 y 8. Entonces, antes de colocar el conjunto, quiero que lo hagamos a simple vista dentro de los corchetes. A diferencia de B. ¿Qué me dicen? Que son todos los elementos de A que no están en B. Entonces, el 2 de A, el 1 de A, ¿está en B? No, Está en B. no, señor. No. Ah, ¿no? Entonces, No. es la diferencia. Ah, no, El no, 2 de A, el 2 sí. el 2 Sí sí está. está en B, es decir, no me Ajá. sirve. Y el 5 No no está. está en B. No está, no está. Es, perdona, aquí es 5, 5, 5, 5. Sí, 5. Y el 5. Es decir que a diferencia de B solamente son dos elementos, 1 y 5. Ahora gráficamente, mire cómo se ve. Ustedes tienen que hacerlo en la tarea con colorcitos. Todos los elementos de A que no están en B. ¿Por qué no entra el 2? Porque es que el 2 está intersectando con B. Es decir, que el 2 también hace parte de B, por lo tanto no hace parte del ejercicio a diferencia de B. ¿Listo? Pero si tenemos elementos o conjuntos separados, entonces tenemos conjunto universal del que venimos trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos nuestro conjunto A, que es 2, 4, 6 y 8. Y nuestro conjunto B, que es igual a 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces vamos a tener que A diferencia de B. Si ustedes observan, los elementos que contienen A no son los mismos de los elementos que contienen a B. ¿Sí observan? Por lo tanto, son conjuntos separados, es decir, no hay ninguna intersección entre ellos. Y en el ejercicio me dice, A diferencia de B es igual, pues a todo el conjunto A. ¿Por qué? Miren la imagen. ¿Sí ven? A y B. No hay ningún intersecto entre los dos. Por ende, no hay una unión entre conjuntos. No hay una intersección entre los conjuntos. Pero si yo quiero decir A diferencia de B, pues son todos los elementos de A porque no están contenidos en B. ¿Sí ven? Entonces yo puedo nombrar a todo el conjunto sin ningún problema. Ahora tenemos diferencia simétrica. Dice la con negro. Diferencia simétrica. Entonces cuando hablamos de la diferencia simétrica, hablamos de dos conjuntos. Entonces tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Diferencia simétrica se describe de esta manera. A y es un triangulito y B. Y la determinamos que es la unión entre A y B y la intersección entre A y B. Es decir, la diferencia que hay entre los dos. Esta diferencia simétrica es igual a, para que quede más claro, a la unión entre A y B menos, es decir, diferencia a la intersección entre A y B. ¿Sí? Esto visto de otra forma, entonces cuando estos conjuntos tienen elementos en común, se puede hacer la diferencia simétrica, si no, no. Entonces tenemos conjunto A, 1, 2 y 5.
Conjunto B. 2, 4, 6 y 8. Y el conjunto universal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A, diferencia simétrica de B. Es decir, que es la unión y menos la intersección, es decir, todos los elementos de la unión que no están en la intersección. ¿Claro? Llevo la imagen para poderlo ver mejor. ¿Recuerdan el anterior? Que decíamos que son todos los elementos de A que no pertenecen a B o que no están en B. En este caso son todos los elementos de la unión que no están en la intersección. Entonces, si hacemos el primer paso, que es la unión, es como si cogiéramos todo esto, todo, todito, todo, y estaríamos en la unión. Pero, como me dice que es la diferencia entre esta operación y esta operación, entonces la diferencia, los elementos de la unión que no están en la intersección. Ah, pero ¿qué pasa? Que es que yo sí tengo una intersección entre los dos. Es decir, que esta intersección es la diferencia entre las dos operaciones. Porque la intersección, ¿sí?, no está en la unión. Tengo que sacarla. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuáles serían esos elementos de la diferencia simétrica? Pues son todos los elementos de la unión y no de la intersección. ¿Quiénes son los elementos de la unión? Mire, 1, 5, 1, 5. El 2 no puedo tenerlo. 4, 6 y 8. ¿Por qué no puedo tomar el 2? Porque es que el 2 es esa intersección que no debe estar dentro de los elementos de la unión. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Perfecto. Seguimos con nuestro conjunto complemento. Cuando hablamos de complemento, ustedes lo pueden encontrar de esta forma. A elevado a la C o AC, ¿sí? O B elevado a la C. Y esta me indica que dado ese conjunto A que yo tengo, pertenece al conjunto universal, ¿sí? Y es un conjunto complementario de A. Y se está formado o se ha formado por esos elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen a A. Es decir, A complemento es igual a todos los elementos de X, tal que X pertenecen al conjunto universal de estos X que no pertenecen a A. Si fuera B complemento, pues aquí son los que no pertenecen a B. ¿Listo? Depende la base, eso es como si fuera un exponencial, un exponente, A elevado a la C. El conjunto base o el conjunto que se encuentra en la base es a los que no va a pertenecer. Ejemplo. Volvemos otra vez a nuestros conjuntos. Conjunto universal es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Conjunto A. 1, 2 y 5. Y el conjunto B. 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? ¿Qué me dice? Vamos a verlo acá.
son todos los elementos de ese conjunto universal, es decir, todo lo que tienen los elementos del conjunto universal, pero no los de A. Mire, son todos los elementos del conjunto universal y de todos los otros conjuntos que estén allí, pero no puedo tocar ninguno de los de A. Entonces, A complemento sería, empezamos acá, 2 no lo puedo tomar porque hace parte de A, mire. ¿Sí ven? Entonces empezaría desde el conjunto B. 4, 6, 8, y los del conjunto que están afuera. Entonces tenemos 3, 9, 7. 3, 9, 7 y 10. ¿Sí? Es decir, que si los ordenamos, tratemos siempre de organizarlos para que se pueda ver mejor. No va a cambiar en nada, solamente es organizarlo. 3, 4, 5 no tenemos, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Es decir, todos los elementos menos el conjunto A. Ese es el A complemento, es decir, ¿qué complementa todo mi conjunto universal sin tener en cuenta mi base? Es decir, sin tener en cuenta A. Ese es el conjunto complemento. Entonces, todo lo otro que me complementa menos lo que yo tengo. ¿Listo? ¿Claros? Sí, señora. Señora. De esta forma, ya hasta aquí vamos con las operaciones entre conjuntos. Es decir, que ya tienen primer ejercicio hecho y parte del segundo. ¿Sí? Nos vemos, hoy estamos a 6, vamos a mirar de una vez. 13 y 20. Entonces vamos acá. Nos vemos el próximo 13, que es el sábado. De nuevo, 3 p.m. Para terminar de ver todos los otros ejercicios, es decir, ya las operaciones completas y diagrama de B. Esta tarea va, se me olvidó la fecha, hasta el 21. No sé si ustedes estarían de acuerdo de podernos ver en el transcurso de la semana entre el 15 y el 18 y el 19. O definitivamente vernos el sábado 20 para que les quede nomás para entregar el trabajo el domingo. No sé, ustedes qué piensan. Sería mejor el sábado 20. Profe, ¿no? pues por mí está como el sábado, sí, que el sábado es cuando más tenemos como la disponibilidad. Y con eso, pues me imagino que resolver las preguntas puntuales para entregar el ejercicio. Entonces, listo. Ahora, nos vemos el sábado 20. A las 3. Listo, sí, sí. Y sí, como dice la propaganda, por el mismo canal a la misma hora. Y la tarea se entrega el 21 de abril. Es decir, que creo que el sábado va a ser crucial que entre en la mayoría para poder finiquitar y terminar los casos puntuales que no hayan, digamos, que no hayan podido resolver o que les haya pasado algo. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, muchachos, por hoy vamos a terminar y seguimos entonces para el próximo sábado. Recuerden participar en el foro. Recuerden ahorita, si no lo han hecho, háganlo ya. Inscribirse en la plataforma a este CIPA. Ya estaba cargada la inscripción para que les quede de que ustedes también asistieron ahí
al CIPA, ¿listo? Listo, sí, señora. Bueno, muchachos, que pasen buen fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Cualquier duda, ahí está el Teams, nos podemos comunicar por allí. Va a haber un encuentro in situ, no sé si esta semana, creería que es esta semana o la otra. Va a ser en 3 semanas que van a hacer un encuentro in situ presencial. Entonces, para los que deseen venir, pues bienvenidos están. Yo en ese encuentro in situ no voy a poder estar. Pero pues están los otros profes de pensamiento, los otros tutores de pensamiento para que por favor, pues si quieren venir, ya va a haber pues hay un contacto más entre tutor estudiante y digamos que eso a veces aclara muchísimas dudas. Entonces los que quieran venir, invitadísimos 100%. Igual, sin embargo, nos vamos a ver el próximo sábado. ¿Listo? Vale. Sí, señora. Profe, ¿cuándo es en la presencial? Perdón. No, todavía no te doy la fecha porque no la tengo presente.